Un principio dice que está muy solicitado, que le aumenta la obtención de objetos durante esa hora. Luego se puede partir. Pero por lo menos esa hora voy a mirar a ver si cae. Si es verdad. Aparte de haber leveado el nodo al 4, ¿eh? El nodo al 4. A ver si es verdad. Mucha gente que está diciendo que leveando el nodo le está cayendo cositas, sobre todo esta joyería. Voy a ir a Helm a por el anillo. Voy a intentar recoger en esa horita. A ver cuánto, a lo mejor caen pocos, pero bueno. A ver si se nota algo. La diferencia de haber subido el nodo o no se nota nada. Y si veo que sí se nota, lo leveo un poquito. Si veo que sí se nota, lo leveo un poquito más. De momento al 4, no sé si quedaré un poquitito más. Tengo uno más. Porque estos pergaminos nos los están dando con el evento. Con el evento este de... Del Chop Chop. Nos van dando... Nos van dando... Bastantes... ¿no está aquí? Sí está aquí. No, no está aquí. No está aquí, pero vamos. Esto es lo que están haciendo ahora, aprendizaje. Los del evento. Esquirlas. Y nos van dando... Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, sí es cierto. A mí me cayó. Te cayó, pero... Aliviar un poquitito el nodo, ¿no? Te cayó. Yo lo he elevado al 4. No sé si será suficiente. Lo he elevado al 4. Eh, ya estoy. También te digo que como no le meta... Oh, como no saque los pet, que los tengo dentro. Los tengo dentro, tío. Y voy a meter ahora el pergamino de Asura, ¿vale? A ver si me... A ver si me... Madre mía, no saco los pet. Salir. 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 ¿Dónde está este tío? Que no veo nada. Es que a ver si se hace ya la mañana. Es muy noche, tío. Y ahora me meto el pergamino de Asura, ¿eh? Sí. Tomé su like. Buen hombre, jaja, un saludo. Yo lo tengo el 4. Tú lo tienes el 4 también, ¿no? El nodo. Hombre, lo voy a elevar un poco más. Si al final, entre Rutun, si lo consigo enlazar, tampoco es una cosa que me preocupe mucho, porque yo creo que está cayendo bastantes cosas, sobre todo porque mi nivel de personaje está al menos de 50. Entonces el promedio es bastante bueno. A ver si me deja meter el pergamino, tío. Me tengo que ir a un sitio, es que encima he venido de noche. He venido de noche y no... A ver, el pergamino este de las narices, aquí. Voy a meterle a ver qué pasa, a ver si es verdad. A ver si es verdad, tío. Y luego tengo aquí algunas cositas. Elixir de la furia, ataque más 5. Y este, reducción de daño. Mira, voy a meter el ataque más 5. Tampoco es una cosa que para gastarlo. Y de noche, ahora se amanece. Y a ver si se nota, tío. A ver si se nota esa horita que vaya cayendo algo. Espero que me dé cuenta que vaya saliendo en la pantalla. En principio, eso. No tengo muchas pócimas, pero... voy a aguantar ahí. Voy a aguantar ahí. Es que no veo. Al no ver, no sé mucho el movimiento de...
Son las 7:20, vale. También es de noche. Y no es tampoco precisamente... Y no veo un carajo. No veo un carajo. Creo que es para arriba, tío. A ver si amanece un poquito, queda nada. Y me ubico un poco mejor. Es que las luces esas... ¡Mira, la armadura de Grunil! ¡Wow, tío! Y acabo de empezar. La pechera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! Y acabo de empezar, ¿eh? Y acabo de empezar. Llevo apenas 4 minutos en la zona. Aunque no sé, le acabo de meter el pergamino. Podría haber probado a ver si solo con el leveo del... Si solo con el leveo del... Esto no sé si... Sí. No, este es aquí, tío. Que para como ubique. Este es el del puente, tío. A ver. Claro. Aquel es el puente, vale, para que me ubique. Ok. El puente y la rampa y luego ya es bajar todo. Bajar y subir, bajar y subir. Que es lo que suelo hacer yo. Vale. Que no tenía muy claro todavía. No lo tenía muy claro todavía. Estaba desubicado totalmente. Bueno, aquí me está poniendo una de las misiones. Supongo que es la de siempre. La de coger las plaquitas estas. Y te dan... Te dan los cinturones estos que al final no sé. Y este es el de... Vale. Y al final, bueno, pues aprovecho para hacer contribución. Pues para adelante. Vale, aquí sí que me ubico. Yo, bueno, ya de todas formas está amaneciendo, ¿eh? No he cogido muchas pócimas, pero bueno, me he metido un poco de lo que tengo por aquí. Pero bueno, que nada más empezar te caiga la pechera de Grunil. De hecho, pensando, no recuerdo que me haya caído nunca la pechera, ¿eh? Me he ido más a Iénidos. Para que me cayera. A Iénidos, sí, en la pechera. Piedra oscurita. Claro, pero no sé si son los dos aspectos que os digo. Si son haber solo leveado el nodo o meterme el pergamino. Pero bueno, tanto una cosa como la otra, cuando se me acaben los pergaminos los próximos días, probaré el nodo sin los pergaminos, claro. De momento aprovechando el evento. Bueno, seguimos. El que prefiero es que sea de día que no de noche. Está un puntito por encima. Un puntito por encima. Y tampoco tengo nada más por aquí para meterle. No. Es que el problema de no ver... No, el elixir de defensa sí metí. Reducción de daño. No sé si me metí o no metí. No me acuerdo. Y el puntito que están por encima... Me funden rápido, ¿eh? Solo un puntito. Vamos allá. 7. 7:45. Era a las 10 de la mañana, ¿no? Me parece. A las 10 era cuando estaba un poquitito... Que ahora mismo, según quiero ir bastante rápido, o sea, grindear lo más rápido posible, prefiero que sea de día, está claro. Me van a meter menos caña. No hay necesidad. Y yo creo que lo voy a notar bastante. Lo debería de notar. Lo voy a notar, seguro.
Bueno, un cristalito final. Sí que os digo que antes de tener ni meter pergamino ni antes de meter el nivel al nodo, lo tenía bastante leveado, me estaba cayendo. Y luego lo desconecté. Al desconectar pierdes toda la energía que hayas metido, no la recuperas. Con lo cual, y luego sí que, claro, al no tenerlo conectado y no tener energía, no me cayó nada. No me cayó nada, tío. No me caía nada. No me cayó con tanto promedio. Entonces, bueno. Tío, las 8. Me quedan todavía un tiempito, ¿eh? Quiero que sea de día ya. Por lo menos que no estén tan... ¿Que está uno grindeando por ahí? No, sí. Sí hay uno allí. Vámonos para otro lado. ¡Ey! Vámonos para otro lado. Ah. Que son las 8, todavía queda un par de horas de noche y se nota que están un poquitito más subiditos, ¿eh? ¡Hey, Castor! Uti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo lleváis? Aquí estamos un ratito. Un ratito de grindeo y de en busca de Azula, ¿no? Voy a intentar hasta que el directo de hoy. Le he metido energía, le he metido a nivel 4 el nodo. Tú sabes que mucha gente dice no merece la pena, otra gente sí, otra gente a cierto nivel del nodo no le metáis que no merece la pena. Bueno, pues nosotros en Xbox, pues mucha gente nos está diciendo, me ha dicho que sí, que cuando le ha metido energía y a cierto nivel, que le están cayendo más cosas. Con lo cual, lo he subido al nivel 4 y luego me he metido un pergamino de Azula, que en el evento de los Chop Chop nos están cayendo al jugar. Bueno, esquirlas, cositas y pergamino de Azula de mayor probabilidad. No te pone cuánto, no sé si habrá algún sitio donde ponga la descripción. Pues sí, hay un promedio mayor. Pero en la descripción, en el detalle del pergamino no te pone cuánto. No te pone cuánto, es curioso, ¿no? El pergamino este no te pone, bueno, mayor probabilidad, pero ¿cuánto? También usuales, normales e inusuales. De hecho, a los 2 minutos de empezar al grindeo, me ha caído una pechera de Gunil, que no lo esperaba. Y en busca de anillos, Marujito, por fin el día 8 ya ponen Valencia, qué buena. Ponen Valencia, ponen habilidades definitivas y ponen Kutum, ese boss mundial. Nos espera mucha información en tan poco de juego, tan poco tiempo de juego. Yo sigo diciendo que yo creo que es muy pronto, pero bueno, lo tenemos ahí. Y si ya me lo estoy tomando con bastante tranquilidad el juego, imaginaros ahora con toda la información de nuevos skills, de nuevos materiales, nuevas armas, con el tema de Valencia, dónde ir a grindear, conocer todo el mapa, el tema del desierto, cómo funciona, muchísima información en tan poco tiempo. Y creo que empecé de que le saliera Valencia después del juego, les tardó bastante tiempo. Bastante tiempo les tardó. Por eso sigo diciendo que está bien que nos metan información y contenido, pero que los están metiendo muy de seguido, ¿no? Muy de seguido. O sea, porque ¿cuánto hasta de que salió el juego? Y han metido cositas, se han metido ya media. Y ahora Valencia, o sea, cada mes te van a meter. Entonces, y cambia muchísimo. Y eso sí, sin el Awakening, ¿eh? Vamos a ver, habilidades definitivas y bueno, necesitas cierto nivel de esas habilidades para luego adquirirlas. Ruton, pues bueno, si es un otro boss, bueno, sí, es un boss mundial, entonces tendré que crear otro personaje, o sea, otro de los personajes, equiparlo lo más decentemente posible y hacer cuando cuadre que juegue y ir para allá directo, como Cazarca. Y luego Valencia, pues bueno, yo de momento, como con esta personaje precisamente es el que estoy haciendo el modo historia, pues bueno, más conocimiento, conocer un poquitito todo el tema que hay por ahí. Y todavía me tengo que levear el equipo una barbaridad. O sea, me falta un mundo. O sea, que me lo voy a tomar con... Está Valencia, está muy bien. Irá, bueno, pues hoy voy a descubrir una zona. Voy para acá, voy para allá. Y lo haré. Pero con muchísima tranquilidad. Porque no da tiempo a todo. Y queremos descubrir muchas cosas. Queremos hacer misiones. Queremos descubrir nuevo equipo. Pero sin agobiarse porque... ¿Qué va? No, si no nos cansamos del juego rápido
O no sabemos dónde empezar, dónde sabemos qué hacer. ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? Con eso yo, pues bueno, todavía sigo viniendo aquí y vendré aquí por mis anillitos, a ver si luego los puedo subir. Seguiré por Rutum para conseguir, mira, casco Agerian. Bueno, todo lo que sea equipo para vender, por utilizarlo, perfecto. Seguiré por Rutum en mi personaje que lo tengo allí, ya os lo comenté. Bones, ¿qué tal? Yo donde farmeo y pesco a las ciudades me lo subo con la energía de los alter. Qué bien, están actualizando rápido el juego. Sí, ¿no? Bueno, están actualizándolo, pero bien, pero hay que echarle horas, ¿eh? Hay que echarle horas para conocer toda esa información, para utilizarla y con muchísima tranquilidad. Están metiendo mucho contenido. Hombre, los de PC ya estaban un poco, algunos ya agobiados, ¿no? Que no estaban metiendo, porque en PC sí que van a meter muchísimas cosas, pero una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, viendo lo que van a meter en PC, dices, madre mía, que hacía tiempo que no metían en PC. Por eso os digo que en PC, mejor pasan unos meses y es cuando te meten cosas. Aquí no, venga, en un mes te meten esto. Otro mes, otro territorio. En otro mes, otro territorio. En otro mes, un boss. Entonces dices, bueno, ojo que en PC no ha sido tan rápido como han metido material, ¿eh? No ha sido tan rápido. Han tardado bastante y han ido más paulatinamente, más despacito, más con tranquilidad. Entonces, bueno, en Xbox no nos podemos quejar que están metiendo contenido. Por eso, bueno, es de agradecer, pero con calma, tío, con calma. ¡Ey! En PC estamos a tope. Guti, estás a tope, ¿no? Yo estuve leyendo, Guti va por el pájaro, por el caballo de fuego. Caballo de fuego. Ayer estuve viendo el vídeo que metiste en YouTube de lo que se viene en PC. Bueno, te lo puse en los comentarios. Estabas hablando justo del evento del caballo de fuego este, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Y justamente salió la cuña publicitaria del vídeo y salió el anuncio de Black Desert, el trailer del caballo de fuego, tío. Fue justamente a hablar. Bones, jaja, es un juegazo para el Xbox. Para mí, yo me vengo del Forzado y el Battlefield. Esto es aire fresco para mí. Forza, claro. Para mí también, para mí también. Bueno, verás en mi canal que hay, como siempre digo, más de 100, 1200 juegos. De todo. Y tenía ganas de un juego de este tipo. Tenía ganitas, sobre todo que estuviera traducido, que fuera pues gráficamente visible, que lo luciera bien. Y tenía muchísimas ganas. Por lo que te digo, Guti, ayer estaba viendo el vídeo y por la noche, y digo, no me lo puedo creer. Justamente, dijiste la palabra, o sea, estuviste hablando de la descripción del tema del caballo de fuego este y tal, y se paró, y salió el primer tráiler, y salió Black Desert, y salió el caballo danzando, ¿no? Y digo, no me digas, qué guapo, tío, qué casualidad, porque uno, pues no... Que estaban hablando justo de eso, y te salga el anuncio. El tráiler de unos pocos segundos de... Estuvo guapo, estuvo guapo. Estuvo guapo. Me he traído pocas pócimas, sí, pero yo puse el trailer en el vídeo, quizás fue eso. Ah, es que metí el trailer en el vídeo. Ah, lo metiste tú. Ah, vale. Pero estuvo guapo, tío. O sea, muy acorde. Justamente pan y pan. Y el vídeo está guapísimo, ¿eh? Está muy guapo. Ah, vale. Pensé que era de YouTube, tío. Pensé que era una cosa de YouTube. Vale. Pues siendo tú, pues más mérito tiene. Porque digo, qué casualidad, ¿no? Hombre, tú sabes que haces un vídeo, ¿no? Y cuando te meten publicidad, no es mi caso todavía. No es mi caso todavía ni en YouTube, porque me han dicho que los vídeos no son adecuados y demás. Digo, vale, pues que tiene que ser más cultural y ya te lo expliqué. Ah, y en Twitch todavía estoy en revisión, ¿eh? Pensé que era ya afiliado, pero todavía estoy en revisión. Supongo que tardarán 3 o 4 años, o yo no sé. Pero bueno, oye, una semana más o menos y está en revisión todavía. Pero de eso, bueno, mejor estás viendo un vídeo de una cosa y te salta anuncios y te salta de ropa o anuncios de un tráiler, vale, un tráiler de cine, bueno, pero que te salen anuncios que no tienen nada que ver con... relacionado con ellos, ¿no? Por eso te digo que... Esto así.
Vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir un poquito. Y de momento, quiero decir que me están cayendo cosas, pero nada de Azula, tío. De momento. Hombre, llevo poco, ¿verdad? Pero pintaba bien, pintaba bien. Oye, a lo mejor ha caído y no me he dado cuenta. No. Cristales, o el huevo, 2 piedras. Y lo que más contento es esto, tío. Que nada más empezar a los 2 minutos me caiga una... Porque la necesito para cuando empiece a leverlo a nivel... a nivel que voy a tener que hacerlo. O sea... Aunque haga fallos, voy a tener que hacerlo, tío. Me he traído pocas pócimas. Aunque ya sé que hay una... Hay una habilidad que te echas para atrás o no sé qué y que... No sé cuál es, no me acuerdo. Me las tengo que aprender. Tampoco están caras las pócimas, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá. Y de momento nada. Cero patatero. No me llevo poco. Pero pensé que con ese promedio de 1 hora y el nivel 4 del nodo estaría mejor. Libro prohibido. Eso está bueno. Ese está bueno. Ese está bueno. Que voy poquito a poco almacenando los libritos. Que hice una vez uno con el gigante a poco nivel. Era nivel 55 y lo hice. Tengo casi pócimas, voy a tener que ir a por ellas. Voy a tener que ir por ellas. Voy a tener que ir. Cambio al Twitch a verte. Vale. Vale. ¿Sabéis que siempre conecto en YouTube un poquito? Conecto 20-30 minutos, hablo un poquitito cómo va el tema. Y siempre os invito a que paséis por Twitch porque es donde hago verdaderamente más retransmisión. Suelo emitir más. YouTube, bueno, pues la gente, aunque a veces sí paso los maratones que hago en Twitch. ¿El casco de algo? Casco, no me ha dado tiempo a verlo, no me ha dado tiempo. Casco de la fortuna. Y con eso os digo que la gente de YouTube os invito como siempre a que paséis por Twitch, conozcáis la comunidad y os dejo. Vamos a seguir dándole caña aquí a ver si hay suerte y nos cae algo. Os espero en el seguimiento de la gente de YouTube, os espero en el siguiente vídeo y pasaremos por aquí pronto. Vamos, 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 vamos. Oh, Dios, estos. Esto es dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Ojo, ojo. Es que no tengo pócimas y no me acuerdo cuál era el movimiento de... Creo que era para atrás y... No me acuerdo si era para atrás y no me acuerdo más. Tengo que analizarlo. Es que lo que tiene, que tener 4 o 5, andar con 4 o 5, no te acabas de aprender todos los movimientos. Claro, el primero que más me aprendí fue el gigante, tío. El gigante fue el que más me aprendí. Estuve ahí un poco por... Pero como solo estuve leveándolos a saco, no... Y luego tendré que levear alguna de las habilidades que tengo, tío. A ver cuál más acorde. Pues nada, un saludo a los de YouTube y nos vemos pronto.